Si ya hemos sido perdonados en Cristo, ¿por qué debemos seguir luchando contra el pecado? Esta es la pregunta fundamental que el teólogo puritano John Owen responde en su obra maestra La mortificación del pecado. En este estudio bíblico profundizamos en los capítulos 1 y 2, explorando por qué la lucha diaria contra el pecado no es una opción, sino un deber esencial para todo creyente que desea una vida espiritual plena y vibrante. Acompáñanos a descubrir, basados en Romanos capítulo 8, verso 13, cómo el poder del Espíritu Santo es nuestra arma principal para debilitar el poder del pecado en nuestra vida y caminar en la victoria que Dios nos promete. Bienvenidos a la Palabra de Vida. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este tiempo que compartimos juntos reflexiones sobre textos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Hoy iniciaremos nuestro estudio sobre el libro La mortificación del pecado del teólogo puritano John Owen. Específicamente estaremos abordando los capítulos 1 y 2 de esta obra excepcional. Les invitamos a escuchar el audiolibro en el enlace de la descripción y en nuestra web www.lapalabradevida.com.co podrán descargar gratis el libro en formato ebook para tenerlo siempre a mano y disfrutarlo en su celular, tablet o computador. Así es, Linda. Y si me permites, quisiera comenzar con una pregunta que seguramente está en la mente de muchos oyentes. ¿Por qué debemos seguir luchando contra el pecado si ya hemos sido perdonados en Cristo? ¿No deberíamos simplemente confiar en su gracia y seguir adelante? Una excelente pregunta para iniciar nuestra conversación. Precisamente, estos capítulos nos ayudarán a entender por qué la lucha contra el pecado sigue siendo un componente esencial en la vida del creyente. Así es. Comencemos entonces. En el primer capítulo de este libro, John Owen comienza analizando un versículo fundamental, Romanos capítulo 8, verso 13, donde la escritura dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Me parece que este versículo establece dos caminos claramente opuestos, ¿verdad? Sí, Vivir conforme a la carne conduce a la muerte, mientras que mortificar las obras de la carne por el Espíritu conduce a la vida. exactamente, y así lo dice John Owen. El primer tema clave que él toca nos presenta precisamente esto. Existe una conexión inseparable entre la mortificación del pecado y la vida espiritual. Owen lo explica usando una metáfora médica que encuentro muy esclarecedora. Cariño, ¿te refieres a la comparación con un médico diciéndole a un paciente enfermo que tome su medicina? Exacto. Owen dice que es como decirle a un enfermo, si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor. Hay una condición y hay una promesa. La condición es mortificar las obras de la carne y la promesa es la vida espiritual plena. Entonces, no es simplemente una sugerencia, sino un medio establecido por Dios para alcanzar esa vida abundante que Cristo nos promete. Ujú, Pero aquí viene un punto fundamental que Owen aclara inmediatamente. sí, ¿A quién está dirigida esa instrucción? esa es una buena observación. El segundo tema central es precisamente que este deber de mortificar el pecado está dirigido exclusivamente a los creyentes verdaderos. Owen enfatiza que Pablo se dirige a los que están en Cristo Jesús, aquellos que no están en la carne, sino en el Espíritu. Esto es crucial entenderlo. Owen dice textualmente, los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud, no obstante deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Esa frase es el núcleo de estos capítulos, Linda. Los cristianos somos libres de la condenación del pecado, pero no de la presencia del pecado en nuestras Ujú. vidas. Eso me recuerda al tercer punto importante. La mortificación del pecado es obra del Espíritu Santo. Mm,
Owen es enfático en que cualquier otro método será inútil o, peor aún, llevará a la justicia propia. Absolutamente. Owen advierte que mortificar el pecado usando nuestros propios esfuerzos humanos es la esencia de toda religión falsa. Esto me parece trascendental para entender la vida cristiana. Cariño, hablemos ahora sobre qué significa realmente mortificar el pecado. Ujú. Creo que aquí puede haber confusión entre nuestros oyentes. Sí, Owen usa un lenguaje figurado muy poderoso. Compara la mortificación con el acto de matar a un animal, quitarle su fuerza, su poder, su vida, para que ya no pueda actuar ni hacer lo que quiere. No se trata de eliminar completamente el pecado de nuestra vida, sino de debilitar su poder. Es interesante que Owen también menciona que en cierto sentido la mortificación ya ha ocurrido. Ujú. Dice que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, como nos recuerda Romanos 6:6. Sí, así es. Eso sucedió en nuestra conversión. Pero Owen explica que los remanentes de esa naturaleza pecaminosa siguen buscando expresarse y es nuestro deber continuo hacer morir esos remanentes. Me gustaría detenernos en el segundo capítulo, donde John Owen profundiza en por qué este es un deber perpetuo para el creyente. Ujú. ¿Cuáles dirías que son las razones principales? Linda, Owen señala por lo menos 6 razones fundamentales en su libro. La primera es que mientras estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. No existe tal cosa como la impecabilidad en esta vida o la perfección en esta vida. Owen rechaza firmemente esa idea. Y una segunda razón crucial ¿Mm? es que los restos del pecado en nosotros están constantemente activos. Sí. Dice algo que me impactó. Cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podemos dejar en paz. Mm. No obstante, esto no ocurrirá nunca en esta vida. Esa es una frase muy especial que todos deberíamos de tener en nuestra mente. El pecado nunca está verdaderamente inactivo, solo aparenta estarlo. Y esto nos lleva a la tercera razón que John Owen menciona. Si el pecado no es frenado, producirá pecados dominantes y escandalosos. Ujú. Usa un lenguaje muy directo aquí, advirtiendo que el pecado siempre aspira a lo peor. Dice que si no es refrenado, cada pensamiento impuro terminaría en adulterio. Ujú. El pecado comienza con demandas pequeñas, pero siempre busca más. Así comienza así. Y menciona también el ejemplo de David, como el mero hecho de mirar a una mujer hermosa bañándose. Eso terminó en un adulterio, en engaño, en homicidio. Este proceso gradual es lo que la Biblia llama el engaño del pecado. Cariño, la cuarta razón me parece especialmente importante. Ujú. Dice, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y una naturaleza nueva para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado. Si no usamos estos recursos, estamos desaprovechando lo que Dios nos ha dado. Efectivamente, Owen compara esto con la parábola de los talentos. Los dones de Dios son para usarlos, no para dejarlos sin desarrollar. La quinta razón es igualmente importante. Allí dice, el descuido de este deber conduce al decaimiento de la gracia en el alma. Ujú. John Owen usa una analogía física que me parece muy clara. Sí. Así como un músculo sin ejercicio se debilita, la gracia no ejercitada se atrofia mientras el pecado endurece el corazón. Mm. Y lamentablemente, como señala Owen, hay muchos ejemplos de creyentes que alguna vez fueron sensibles y celosos para el Señor, pero que ahora son negligentes, terrenales, carnales, mundanales, por descuidar este deber. Por último, menciona que sin el cumplimiento de este deber, los demás deberes de la vida cristiana no pueden ser cumplidos adecuadamente. Ujú. No podemos crecer en gracia si no mortificamos el pecado. Sí, así es. Una cita que me parece especialmente importante es cuando Owen dice, nadie debería pensar que puede progresar en la santidad sin la disciplina cotidiana
de negarse a gratificar los deseos pecaminosos del Ujú. corazón. Cariño, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas de esto para nuestros oyentes hoy? Mm, Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y es que Owen no solo reflexiona sobre este tema, sino que también nos propone formas concretas de llevar esto a la práctica. También señala que debemos reconocer que este es un deber cotidiano. Sí. Dice literalmente, lector, ¿mortifica usted sus pecados? Su vida depende de esto. No deje de hacerlo ni siquiera por un solo día. Mate el pecado o el pecado matará su paz y su gozo. Esa es una aplicación bien directa y contundente. La mortificación del pecado no es opcional ni esporádica. Debe ser un hábito diario, tal como lo era para el apóstol Pablo, quien decía, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Ujú. Otra aplicación práctica que John Owen señala es que debemos utilizar los medios que Dios nos ha dado. Ujú. Menciona específicamente el poder del Espíritu Santo y la nueva naturaleza que hemos recibido como creyentes. Así es el poder del Espíritu Santo en nosotros y la nueva naturaleza. Y algo fundamental, Owen advierte sobre dos males que enfrentan quienes no mortifican el pecado. El primero afecta al propio creyente, no tomar en serio el pecado. Efectivamente, advierte que quien no mortifica diariamente su pecado, en realidad no lo está Mm, tomando en serio, ujú. aunque verbalmente lo condene. Y esto puede llevar a una pendiente resbaladiza hacia la apostasía. Así es. El segundo mal que Owen señala afecta a otras personas. Quienes no mortifican su pecado pueden endurecer a los no creyentes y engañar a otros cristianos. Sí, esto sucede cuando los no creyentes ven poca diferencia entre sus propias vidas y las de alguien que profesa ser cristiano, pero no mortifica sus pecados. Sí. Como dice John Owen, observan las inconsistencias y se endurecen contra el cristianismo. Mm. Y el engaño sucede cuando otros toman a estas personas como ejemplo de lo que significa ser cristiano, creyendo equivocadamente que pueden ser salvos sin una verdadera transformación interior. Ujú. Mm, Hemos explorado dos capítulos profundos de la mortificación del pecado de John Owen. ujú. Si tuviera que resumir lo esencial, diría que la mortificación del pecado es un deber diario de todo creyente Así, que debe realizarse mediante el poder del Espíritu Santo y que tiene consecuencias directas en nuestra vida espiritual. completamente de acuerdo, Linda. La promesa de Dios es clara. Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Esa es la promesa. Esta no es simplemente una vida sin problemas, sino una vida espiritual plena, vigorosa y llena del gozo del Señor. ¿Mm? Queridos oyentes, los animamos a tomar en serio este llamado. Como Owen nos recuerda, nuestra vida espiritual depende de ello. No se trata de perfeccionismo, sino de una lucha diaria y deliberada contra el pecado, apoyado siempre en el poder del Espíritu Santo. Así es. Y recordemos que esta no es una batalla que debamos enfrentar solos. Contamos con la Iglesia de Cristo y sobre todo con el poder de Dios mismo obrando en nosotros. Los invitamos a compartir sus reflexiones sobre este tema. ¿Cómo están aplicando esta enseñanza en su vida diaria? ¿Qué estrategias han encontrado útiles para mortificar las obras de la carne? Mm. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de la Palabra de Vida en YouTube para continuar recibiendo continuamente contenido que les ayude en su crecimiento espiritual. También les invitamos a visitarnos en nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. En nuestro próximo episodio continuaremos explorando los siguientes capítulos de esta valiosa obra de John Owen. Hasta entonces, que el Señor los bendiga y los guarde.